Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas que se han acercado hoy aquí al centro de esta Coruña y buenas tardes a todas y a todos los que nos seguís en directo. Y también, como sabéis, esto luego se puede ver en diferido, así también la gente que esté aquí puede repetirlo, verlo en diferido las veces que queráis porque queda en la plataforma y no hay problema. Bueno, pues hoy es el segundo día de estas jornadas UNED Avanza de ciencia, innovación, tecnología, que es la primera vez que las hacemos, es nuestra primera edición y el objetivo un poco es acercar la investigación tanto universitaria como técnica, tecnológica y también no solamente de la UNED, sino del entorno nuestro, que es el entorno de Coruña, con diferentes propuestas. En este caso, este primer año pues hemos sido 4 propuestas, pero esperamos que en la segunda edición podamos ampliar y demás. Eh, la charla taller de hoy es sobre inteligencia artificial, que hoy por hoy, como todos sabéis, pues es la innovación que ha marcado esta época. Y tengo el placer de presentaros a Marcos Covelo, que es ingeniero informático, está especializado y participa en muchos proyectos de IA en el campo de la salud y bueno, en otros campos que está desarrollando diferentes agentes y diferentes aplicativos para diferentes eh, proyectos. Él trabaja en la UDC, en la Universidad de Coruña, y bueno, es compañero, es amigo y tengo el placer de presentarlo hoy y estoy segura de que os va a parecer muy práctico y muy útil esta charla sobre un poco ChatGPT y ver qué se puede hacer realmente y cómo te puede ayudar en tu vida, ¿no? En tu vida diaria. Nada más, deciros que haremos probablemente, bueno, probablemente no, haremos un curso sobre ChatGPT y sobre IA así práctico, lo que es en el primer semestre del año que viene, del curso que viene, y bueno, estará conducido también por Marcos, así que espero que os guste y aquí os dejo. Gracias a todos. Bueno, ya no me tengo que presentar porque ya me han presentado. Eh, bueno, como dijo mi compañera Alejandra, vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial, más centrada, pues eso, en la herramienta de ChatGPT, porque bueno, hoy en día es la herramienta que la mayoría de la gente utiliza. En las últimas estadísticas de uso de inteligencia artificial, el 80% de la población que utiliza inteligencia artificial utiliza ChatGPT. Por eso me quise centrar un poquito más en esta herramienta, porque, bueno, aunque todas más o menos funcionan igual, tienen sus pequeñas diferencias, ChatGPT supongo que será la que más os va a sonar respecto al funcionamiento. Entonces, sobre lo que es y lo que no es. Porque aquí empieza el problema. La inteligencia artificial nos ha entrado muy de golpe, nos ha entrado prácticamente en los últimos 3 años sin tiempo a asimilarla, no ha sido como otras grandes revoluciones que hemos tenido. Y el problema de base es que hemos empezado a utilizarla, sabemos más o menos lo que hace, pero no sabemos sacarle rendimiento. La mayoría de la gente lo utilizamos y cuando esperamos a lo mejor pues un resultado, muchas veces nos encontramos con otro. Esto viene también del problema, y por eso pongo ahí en la diapositiva 2026, de que las actualizaciones que está sufriendo la inteligencia artificial son tan rápidas y son tan inesperadas que hoy, por ejemplo, para preparar esta presentación, he tenido que hacer una revisión hoy, porque esperaba que ChatGPT en un momento me sacara una cosa. Hace 2 semanas acaba de sacar Imagen 2, que es el nuevo sistema para generar imágenes, y me ha pillado totalmente con el pie cambiado cuando ya tenía más o menos para explicaros Imagen 1.5, que era el previo. Entonces, digamos que esto evoluciona muy rápido y esto es a lo que viene el tema de que al final saber manejarlo pues es complicado porque cada 2 por 3 nos están cambiando cosas. Pero bueno, lo que es básicamente ChatGPT, bueno, es una herramienta de inteligencia artificial que hace prácticamente de todo. Es decir, la podemos utilizar para nuestro día a día en el trabajo, para nuestras cosas personales o incluso para creatividad. Es decir, vale prácticamente para cualquier cosa. Lo que sí es importante es lo que no es, porque muchas veces se considera que ChatGPT es un experto en todo y no es exactamente así. Actualmente ChatGPT está en la versión 5.5. Las últimas versiones tienen el fichero de entrenamiento, es decir, el conocimiento que tiene ChatGPT llega
en la 5.3 llegaba hasta agosto de 2025, las últimas creo que ya llegan casi hasta 2026. ¿Qué pasa con esto? Que al no actualizarse en tiempo real, la información base que tienen tiene una limitación. Si tú le preguntas algo de actualidad y no consulta en Internet, te va a dar información errónea, posiblemente. Entonces, ese es uno de los problemas que hay relacionado con, con un concepto que supongo que habréis escuchado algunos de las alucinaciones de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, digamos que tiene una tendencia a ser complaciente. Cuando tú le preguntas algo, su mayor objetivo es responderte. Nunca te va a decir, es muy raro, salvo que tú la fuerces a ello, no te va a decir que no sabe. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no sabe la información, extrapola. Y extrapolar generalmente significa inventársela. Entonces, hay un problema con eso y ahí es donde el tema de cómo hablar con la inteligencia artificial es algo muy importante. Primeramente, asegurarse que busque en Internet, asegurarse de que la información te da las fuentes o que puedes cotejarla, porque a veces fiarse de la inteligencia artificial es un problema. Lo que sí puede hacer, puede saber mucho de nosotros, puede ir aprendiendo y puede adaptarse cada vez para que las respuestas sean más parecidas a lo que nosotros esperamos que nos conteste. Y en eso es en lo que vamos a trabajar después. Ahora, lo que quería es también que entendierais un poquito cómo funciona esto, pues lo que se ha hablado ahora, por ejemplo, del tema del acceso a Internet, que es un tema muy importante. Es decir, normalmente ChatGPT en las versiones antiguas había que configurar en el propio interfaz que veremos después, había que configurarle pues si quería buscar en Internet, si era importante que pensara con calma lo que le estás diciendo, que reflexionara, bueno, una serie de cosas. Tenía una serie de menús, aún lo sigue teniendo algunos, pero en las últimas versiones lo que hace es que cuando tú le hablas, él interpreta. Entonces, si él considera que esa información necesita consultarse en Internet, pues se va a Internet. Si ve que necesita pensar, pues piensa. Tiene como un sistema en el que interpreta, pero no es ni mucho menos perfecto. Entonces, el problema que hay ahí, pues es que si no sabemos exactamente cómo acotarlo, pues posiblemente muchas veces tengamos que hacer varios intentos hasta encontrar la información exacta que necesitamos. Otra cosa de la que os quería contar, porque hay bastante lío con esto, es el tema de los planes de ChatGPT. ChatGPT tiene un montón de opciones de pago, gratuita, profesional, bueno, un montón. Entonces, la ChatGPT gratuito, es decir, básicamente que te logueas con tu cuenta de Gmail o con otro tipo de cuenta de correo, funciona prácticamente todo. Es decir, para el día a día te responde, tiene eso sí unas ciertas limitaciones, es decir, llega un momento en que te puede decir según la política que siga en ese momento OpenAI, es decir, la empresa que está detrás de ChatGPT, te puede decir que hasta aquí hemos llegado, que tienes que esperar 3 horas y en ese momento ya no puedes trabajar más. Otras veces lo que te hace es pasarte a un sistema de inteligencia artificial más tonto. Es decir, digamos que el superinteligente te lo deja pues 10 interacciones y después baja al 5.4 o al 5.3 a las versiones más antiguas que gastan menos, pero también bueno, trabajan un poco peor. Entonces, bueno, eso no os puedo decir exactamente lo que va a hacer porque a lo mejor os digo hoy que lo que hace es limitar y mañana hace otra cosa diferente. Pero simplemente el número de interacciones se limita, pues eso, o bien a lo inteligente que es la respuesta o a decirte tienes que esperar para el siguiente intento. Lo que sí tiene es generación de imágenes y lo que sí tiene es agentes, que luego hablaremos de ellos. La versión Go, que es un poquito más avanzada, tiene unos límites más altos. Básicamente es exactamente igual que la Free, solo que tiene unos límites más grandes a nivel de cuántas interacciones puedes tener o hasta cuándo te dice que tienes que parar. Entonces, entre una y otra, básicamente es si se le da un uso más intenso o no. La Plus ya cambia. La Plus ya tiene integrado un sistema de inteligencia más grande, tiene unas limitaciones de generación de imágenes, por ejemplo, mucho mayores. Por ejemplo, si necesitamos utilizarlo para el trabajo, menos de la Plus
es casi inviable. Te permite crear GPTs personalizados, que después hablaremos también de ellos. O sea que cuando lo veáis decidiréis si realmente esto os puede interesar o no. Bueno, y en general, bueno, hay otra cosa que tiene, para los que, bueno, si alguno se ha metido en eso, hay una herramienta que ahora está muy de moda que se llama OpenClaw, que es un sistema agéntico que se monta normalmente en el propio equipo y que necesita un sistema de inteligencia artificial para trabajar. Hace de todo, manda WhatsApps, envía correos, te organiza la agenda, bueno, hace de todo. Y necesita una inteligencia artificial por detrás. Y como OpenClaw, digamos que lo absorbió OpenAI, la empresa que está detrás de ChatGPT, a partir de Plus permite enlazarlo con OpenClaw. Entonces, si en algún momento trabajáis con esa herramienta, sí que es interesante tener por lo mínimo, como mínimo la Plus. Luego la Pro ya es, como bien dice, nivel profesional. Normalmente era de 200 euros al mes, ahora sacaron una versión un poco más recortada de 100, que básicamente es lo mismo, solo que con unos límites un poco menores. Pero esta ya es para cosas muy, muy profesionales. Esto ya es cuando necesitas desarrollar pues, aplicaciones, webs profesionales, ya te dedicas a utilizar ChatGPT como tu compañero de trabajo para sacarle dinero, para monetizarlo. Y luego la Enterprise, que sería para grandes empresas. Esto ya no entra dentro de posiblemente de lo que vamos a ver aquí. Bien. Las plataformas. ¿Dónde se puede usar ChatGPT? ChatGPT se puede usar indistintamente en varios sitios. Y cuando digo indistintamente es que esto no es Netflix. Las plataformas en general, como en el caso de lo que hablo de Netflix, no te permiten trabajar simultáneamente en varios sitios a la vez o tienen un límite. ChatGPT no, por una razón muy simple, bueno, por varias razones, pero una muy simple es que normalmente la privacidad aquí es un tema importante. Normalmente la gente no suele prestarle su cuenta a otro para que compartirla entre ambos, porque primero puedes contaminar la información el uno del otro con tus propias consultas y segundo, bueno, la otra persona puede leer todo lo que tú le estás contando a la IA. Entonces, bueno, digamos que nunca les ha preocupado demasiado eso. Entonces, las formas de utilizarlo, normalmente la más habitual es el navegador web, que se puede utilizar tanto desde el móvil como desde el ordenador. Vale cualquier navegador, funciona en todos y funciona muy bien. Luego hay una versión específica para el móvil que está integrada tanto en Android como en iOS, que básicamente tiene lo mismo, lo que pasa es que está adaptada, mucho más adaptada a la estructura del móvil. Y tiene una ventaja que, bueno, que luego a ver si podemos ver, que es que puedes, por ejemplo, hacer cosas como que la IA utilice la cámara del móvil para ver lo que tú estás viendo e interpretarlo. Muy útil para cosas como, por ejemplo, decoración, mediciones o simplemente decirle, oye, ChatGPT, ¿te gusta mi pantalón? Pues cosas así. Entonces, para eso, la versión del móvil es mejor. Y luego hay una versión de escritorio que se utiliza para los ordenadores. Hay versión para Windows, hay versión para Mac, hay versión para Linux, hay versión para todos los sistemas operativos habidos y por haber. Personalmente, yo utilizo la web y la de escritorio. La de escritorio tiene algunas limitaciones. Cuando veamos el tema del vínculo con aplicaciones y cosas así, que hay, por ejemplo, hay que enlazar con otras aplicaciones y tal, la aplicación en Windows da algunos problemas. Lo mejor para ir bien es utilizar la aplicación web. Te da acceso a prácticamente todo y no te da muchos problemas. Y podemos hacer cosas incluso como abrir dos ventanas de dos navegadores diferentes y trabajar en dos cosas al mismo tiempo, aunque hoy en día no es muy necesario porque ChatGPT ya permite trabajar en simultáneo con varias cosas, pero digamos que no te pone limitaciones. Puedes trabajar en 5 dispositivos al mismo tiempo. Luego está el caso particular de Atlas. Atlas es una aplicación que no es directamente el chat de ChatGPT, sino que es un agente. Es un navegador web, básicamente. Existen otras aplicaciones de otros fabricantes, que básicamente todo lo que tú estás haciendo en la web puede interactuar con él. Puede traducirte una página web, puede explicarte lo que estás viendo, puede incluso interactuar con la propia página, meterte datos dentro. Bueno, un poco la política que siguen otras empresas como Perplexity con el navegador Comet, que es un navegador que, por cierto, sí es gratuito y sí que lo hay para Windows, porque el problema que tiene Atlas, al menos por ahora, es que solo funciona en Mac. Han dicho que van a sacar versión para los otros sistemas operativos, pero no lo han hecho. El funcionamiento es básicamente el de un navegador web con una barrita a la derecha en la que puedes interactuar con las páginas web que estás utilizando, incluso decirle, mira, conéctate a tal página, búscame tal cosa, relléname tal formulario.
y se encarga. Eso es básicamente lo que hace un agente. Y luego hay otra aplicación que es Codex, que Codex es un agente local. Es una aplicación que se utiliza, que se puede utilizar en todos los sistemas operativos también. Esta sí la hay para Windows, la hay para Linux y la hay para Mac, que lo que hace básicamente es se instala en tu ordenador y puede interactuar con tu ordenador. Puede interactuar también con páginas web, pero está más pensada para desarrollo de aplicaciones y para gestión dentro del propio ordenador. Te puede desde ordenar una carpeta que tienes llena de fotos, si quieres clasificarlas sin tener que ver una por una qué es cada foto, te las abre él, te las interpreta y les pone un nombre, te las mueve una carpeta, te limpia la carpeta temporal de Windows, hace de todo. Pero generalmente para lo que más se utiliza es para decirle, oye, pues mira, créame una página web con estas fotos que te paso, y te la crea en local. Se utiliza principalmente para desarrollo. Pero cada vez más se está apareciendo herramientas como las que tiene Google, en las que puedes utilizarla dentro de tu ordenador para que sea como un técnico que, por ejemplo, si tienes un problema en tu ordenador, pues te ayuda a resolverlo. Vale, pasada la introducción, vamos un poquito a lo que es la personalización. La personalización y el manejo de la interfaz es muy importante porque lo que es la interfaz nos va a permitir entender un poquito cosas que a lo mejor ni sabéis que se pueden hacer con el interfaz de ChatGPT, y la configuración para mí es un paso básico antes de empezar, porque la configuración es lo que hace que realmente no es como la configuración de una aplicación, no es solo cambiarle el color ni es el idioma, es que es cómo te va a conocer ChatGPT. Entonces, dentro de lo que es la interfaz, vamos a cambiar de ventana. Bueno, esta es la pantalla típica ChatGPT. Yo tengo, bueno, en esta tengo el plan Plus. Hay alguna cosita que ya os comentaré que en el plan Go, por ejemplo, en el gratuito no está, pero la mayoría en general es lo mismo. Entonces, el interfaz. Cosas importantes de la interfaz. Eh, la barra de la izquierda tiene varias secciones. Una de ellas, por ejemplo, la de arriba, lo que veis, nuevo chat y buscar chats, es evidente. Codex te va directamente a la página web a descargar Codex. Esto no es que se pueda utilizar desde aquí, es que lo han integrado aquí. Y han añadido también aquí la parte de imágenes, investigación avanzada y aplicaciones. Esto después lo vamos a ver cada uno por separado. Cosas importantes. El chat temporal. Yo el chat temporal lo utilizo muchísimo. El chat temporal es un chat que te abre y todo lo que hagas ahí solo dura 30 días memorizado en los servidores de OpenAI. Esto es importante porque, bueno, aparte de que hay una opción para que no utilicen tus datos para entrenar, esto asegura que va a estar a un tiempo limitado en los servidores. Y aparte, este tipo de chats se eliminan en el momento en el que terminas con él. No se te van a empezar a acumular aquí a la izquierda, que al final te acabas juntando con 500.000 chats y es un lío. Luego el chat de grupo, a ver si lo podemos ver después en un ejemplo, permite hacer un chat con ChatGPT de varias personas al mismo tiempo. Es decir, si por ejemplo 5 personas estáis trabajando en un proyecto y queréis trabajar con ChatGPT pero a la vez, pues lo que hace básicamente es te crea como una especie de chat separado en el que tú puedes hablar con ChatGPT, los otros también pueden hablar con ChatGPT y vais viendo entre todos, pues como si fuera una reunión de 6, en las que uno de ellos es ChatGPT. Luego, dentro de lo que es el botón más, que es donde están las opciones que os comentaba antes, la de cargar fotos y archivos, bueno, desde aquí ahora metieron crear imágenes, la investigación avanzada. Y luego, bueno, yo aquí tengo varias cosas que seguramente a vosotros no os aparecerán porque hay que añadirlas. Eh, Dejarme un segundito, la cosa. Vale, un tema importante, el instant que pone aquí. Aquí si encuentro aquí. Bien. Esto es una parte muy importante del tema de cómo trabajas con ChatGPT. El modo instant y el modo thinking. El modo instant, las respuestas son más rápidas, son las respuestas típicas que te da ChatGPT por defecto, pero luego existe el modo thinking. El modo thinking es para que piense. Es decir, si forzamos el modo thinking, ahora cuando por ejemplo, bueno, ahora saludar te va a poner pensando. Bueno, lo ha hecho muy rápido, porque realmente no le he pedido nada, pero por ejemplo, bueno, si le pido una receta de cocina de gazpacho, bueno, ahora lo hace bastante rápido. Antes tardaba un poquito más en pensar.
La diferencia que hay es que básicamente en el modo instant busca la primera respuesta buena, que considera buena. En el modo thinking coge una cantidad n de respuestas, 4, 5, 6, y decide cuál es la mejor. Entonces el resultado suele ser de mucha más calidad. Esto es importante, no es recomendable utilizarlo para cosas, bueno, para cosas chorras, pero es más bien para cosas que requieren, pues, por ejemplo, analízame una estrategia de negocio o le paso un Excel complicado, piensa bien para no confundirte. Ese tipo de cosas, básicamente. Entonces, el modo thinking normalmente se pone, como os dije antes, ahora ChatGPT decide cuándo necesita pensar y cuándo no. Entonces, aunque yo esté en el modo instant, si yo le pongo, por ejemplo, dime cuál es la mejor ciudad de Europa. Le añado la coletilla, piénsalo bien, reflexiona, por ejemplo. Lo que le estoy diciendo lo que estoy haciendo básicamente es forzarlo a pensar. ¿Ves? Puso pensando, lo puso un segundo. Esto lo que hace es que, y sigue pensando, esto lo que hace básicamente es que si tú le dices que piense, si tú lo fuerzas a pensar, él se pone en modo thinking aunque esté en instant. Lo que hace el modo thinking es que le digas lo que le digas, él siempre va a pensar. Esto lo que hace es que, por ejemplo, en los planes económicos, en los planes Go y en el plan gratuito, esto gasta más tokens, gasta más, digamos, más interacciones que el instant. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, el Plus, es raro que llegues al límite, hay un límite bastante grande, pero en el modo instant, en ciertos momentos de carga y tal, perdón, en los modos gratuitos y en el modo Go puede ser que haya un momento en el que se te pare antes. Dime. Me hace una pregunta, ¿cuál es la mejor ciudad de Europa? Sí. No le has puesto ningún tipo de criterio. O sea, yo puedo ir que mejor ir a la ciudad de Europa, sea peatonal, o tenga un servicio médico, o tenga servicio de puerto, o tenga comunicaciones. Sí. Imagino que me da Copenhague basándose en la calidad de vida y en alguna cosa más que tiene. En el criterio que haya elegido él por estadística, por inferencia. Entonces, entiendo que para que yo quiera que realmente me contestan que yo tendré que poner los parámetros que quiero. Sí. Quiero que me digas de Europa que tenga puerto, que tenga eso. Correcto. Que, el tema es que, vamos a ver, es que eso te me has adelantado. Porque no, te digo por eso. Te digo que te me has adelantado en el sentido de que hay una sección que tenemos justo después, que te voy a enseñar. Espera. Lo que pasa es que, bueno, está, y de hecho está justo después, por eso tampoco. No, para nada, pero mira, mejorando el prompt. Claro. Lo que tú estás diciendo es básicamente una conclusión totalmente lógica a la que se llega siempre. Los resultados varían muchísimo según lo que acotes. Y no solamente con lo que tú dices, sino también con el hecho de que le pongas ciertos roles. El ChatGPT es súper sensible a los roles. Que tú le digas que tome un rol o que tú le digas que tú tienes un rol es algo que le afecta muchísimo más que otro tipo de preguntas. Que tú le digas eres experto en viajes, en una agencia de viajes o eres un ciudadano de una ciudad europea, le va a pesar más que tú le digas tal criterio, ¿sabes? Es decir, los roles les tienen muchísimo peso. Entonces, eso, lo que tú dices y otras cosas, lo vamos a ver ahora con la mejora del prompt. Pero sí, tienes toda la razón. Es decir, lo que hice fue básicamente una pregunta para ver el thinking, nada más. Sí, por supuesto. Que piensa, entiendo que lo que estás diciendo es que está buscando dentro de su base de datos, dentro de su baúl, que está pensando. El modo thinking, bueno, se le llama el modo pensar porque digamos que para nosotros es más fácil entenderlo. Básicamente lo que hace por dentro es, en vez de darte una respuesta, como te da el instant, se coge pues 5 respuestas, se las vuelve a pasar a sí mismo y las reevalúa y decide cuál es la que cree que es más conveniente. Esto en algunos casos da un resultado que tampoco notas mucho la diferencia, pero sobre todo en casos en los que ya tenga un cierto conocimiento o tú le hayas acotado mucho la información, cambia mucho el resultado. Es decir, el resultado es muy diferente de que coja lo primero que pille
a que coja entre varias opciones la que ha evaluado después. Es decir, es como si se pusiera en modo doy una idea y otro te analizo la idea y decido cuál es la mejor. Pero no hace que la respuesta sea más acotada. Eso lo tenemos que gestionar nosotros. Vale. Bien. Entonces voy a volver al chat. No sé dónde anda. Bien, bueno. Entonces eso, el modo thinking básicamente es forzar el thinking. Y luego tiene una configuración que, bueno, que al final aquí es simplemente, desde aquí sí se puede ver que, por ejemplo, el Instant utiliza la versión 5.3 de ChatGPT y el Thinking utiliza la 5.5, que es la última. La Pro no se puede utilizar, que es una IA de ChatGPT más potente aún, que está dentro de los planes Pro. Pero bueno, no hace falta para la mayoría de las tareas. Y aquí abajo también tiene la opción de lo que os comentaba antes, de que cambie a Thinking cuando lo considere. Podéis forzar que nunca lo haga. Esto es básicamente porque si tú estás en un plan gratuito y no quieres quemar tokens, no quieres quemar sesiones, si se lo pones así, evitas que él considere que hay que usar Thinking y te quite la sesión antes. Entonces, en planes como el Plus, yo lo dejaría. Bien. Otra cosa importante y que también viene a colación de lo que tú decías es el tema del feedback. Es decir, es importante que la primera respuesta que te da, sobre todo el instant, puedas reevaluarla. Entonces, aquí en lo que es la reevaluación hay una cosa que metieron hace tiempo que me parece muy interesante, que es el hilo nuevo desde este chat. Si tú, por ejemplo, estás trabajando con una idea y llega un momento en el que esa idea se te bifurca, porque quieres trabajar con todo lo que has hecho en esa ventana, pero quieres trabajarlo desde dos ángulos, o quieres decirle una barbaridad, pero que no la memorice porque recuerda todo lo de arriba y lo puede contaminar. Cuando nosotros le damos a hilar desde en un nuevo chat, lo que hace básicamente es crear una copia exacta del chat y tú aquí puedes seguir sin tocar el otro. Es decir, va a aparecer aquí, después va a aparecer aquí otro como este, pero con un dibujito. Normalmente si lo doy a actualizar debería aparecer. A ver si carga. Aún no aparece. Lo que hace básicamente es, tú puedes ahí trabajar sin afectar al hilo principal. Entonces, bueno, tú puedes crear el número de hilos que quieras. Entonces, si en este quieres explorar una idea diferente, pero sin afectar a la principal, pues ahí lo puedes aprovechar perfectamente. Voy a volver al original, que está aquí. Bueno, básicamente también te crea una nueva pestañita y después aparecerá aquí. ¿Qué más? Lo de volver a intentar. Esto básicamente es lo mismo que si tú le dices, mira, no me ha gustado la respuesta y quiero que la vuelvas a intentar hacer. eh, Básicamente lo que te genera es otro intento con otras posibilidades diferentes. Vale, simplemente por comentaros. Bueno, para no liarme mucho, porque ya se nos ha pasado media hora. Eh, lo de la búsqueda en Internet, que es un tema muy importante. Ahora mismo, cuando yo le he dado la información, si os fijáis, bueno, no ha puesto en ningún momento buscando en Internet, porque cuando busca en Internet lo hace. Es decir, lo dice, perdón. Entonces, si yo ahora le digo esta misma pregunta, le digo, ¿cuál es la mejor Europa? Fírmalo. Buscando en Internet. Entonces, él ahora lo que hace es no busca en su base de datos, busca primero fuera. Entonces, busca en foros, busca en cosas como TripAdvisor, bueno, lo que en su momento considere que es lo que mejor le va. La diferencia aquí, pues tampoco es que sea muy importante, te mete fotos, te mete tal, pero es en otros casos, como por ejemplo si quieres saber las tarifas actualizadas de algo, por ejemplo, para viajar o lo que sea, es importante que si no busca en Internet, que a veces no lo hace, es forzárselo, decirle que lo haga, forzarlo, porque si no va a darte datos erróneos, te va a dar datos de su base de datos y están desactualizados. Entonces, forzarlo a buscar es importante. Vale, voy a volver otra vez a la presentación. Y ahora vamos con lo que habíamos hablado, la mejora del prompting. Vale.
El problema, que es lo que tú justamente comentabas, es que ChatGPT, digamos que tiene unas tendencias a irse siempre hacia lo mismo. El problema de que las inteligencias artificiales, por un tema para mí principalmente comercial, se hayan vuelto tan complacientes, es que normalmente siempre tiran por el mismo lado. Primero, que te van a intentar decir siempre lo que quieres escuchar. Y segundo, que te van a decir lo que, digamos, la mayoría pensaría. Es decir, es según sus estadísticas. Entonces, ¿qué pasa? Que eso muchas veces no es lo que queremos. Entonces, para eso hay que, digamos, dirigir el prompt. El prompt es básicamente lo que le escribes en el texto que le escribes. Y entonces aquí hay varias técnicas que funcionan muy bien. La primera, como os dije antes, la de usar roles. Esa es fundamental. Es decir, decirle, eres un experto eres un ciudadano de, bueno, según la pregunta que le hagáis, cambia totalmente la forma en la que responde. Es decir, lo típico de decir, eres un experto en marketing, hazme una campaña de publicidad para mi página web, cambia mucho a que le digas quiero hacer una página web o tengo una página web y quiero mejorarla. Es decir, cambia mucho. El feedback loop, que es básicamente otra de las cosas que comentamos con lo del tema de los hilos, que sería, siempre es importante que la primera respuesta la sometamos a la evaluación del propio ChatGPT, es decir, se la reenviemos para que la evalúe como si fuera un crítico, nos va a dar otra, digamos, otra versión más refinada, sería como una versión manual del thinking, del modo pensar. Aunque parecen chorradas, lo de evitar respuestas comunes, priorizar la originalidad sobre la precisión y lo del razonamiento paso a paso, son cosas que parecen muy evidentes, pero si no se las pones, no dan la misma respuesta. Es decir, funcionan de forma muy distinta. Lo de ser crítico y no suavices es una cosa que yo he probado con varias cosas y realmente funciona. Porque, como os dije antes, la IA bueno, ChatGPT y todas en general tienden a ser complacientes, no a ser críticas. Porque ser crítico a veces nos dice cosas que no queremos escuchar, pero a veces necesitamos eso, entonces tenemos que especificárselo. Y lo de pedirle varios enfoques también es muy interesante, porque lo que hace es, en vez de darnos una respuesta, nos da tres versiones diferentes de la respuesta. Nos da, pues, si por ejemplo le estamos pidiendo un análisis económico, nos lo puede dar desde tres puntos de vista diferentes, desde dos, desde cuatro, según lo que le pongamos. Bueno, esto es básicamente un ejemplo, me lo voy a saltar porque si no, no nos da el tiempo. Y nos vamos a meter un poquito en lo que son los skills y los workflows, que bueno, estas palabras son muy así, se llaman así. Básicamente en español sería básicamente flujos de trabajo y habilidades, básicamente. Entonces, esto lo que viene a ser es que tú, si por ejemplo, bueno, vamos a crear ahora una nueva ventana de chat. Y entonces supongamos que en esta ventana de chat hemos estado trabajando en un proyecto en el que pues le hemos dicho, pues por ejemplo, queremos reformar un piso. Entonces tengo un piso de 120 metros cuadrados con orientación sur, en el centro de Coruña. Quiero hacer una reforma, por decir algo. Vale, entonces, bueno, él básicamente ahora buscó en Internet automáticamente para buscar un poquito los precios que costarían. Bueno, esto básicamente sería como un primer acercamiento. Evidentemente vamos a tener más datos. Y entonces aquí, ahora, este conocimiento que va adquiriendo ChatGPT, el problema que hay es que en el caso que estamos haciendo ahora, lo va a mantener en esta ventana. Entonces, ahora hicimos una interacción. Si hacemos 10 en el que vamos perfilando un poco lo que queremos hacer, el tipo de piso, pues tiene las paredes así, no sé qué tal, va a llegar un momento en el que vamos a tener un montón de información que es un poco follón, que luego o bien tengamos que mantener la misma ventana o bien tengamos que ir a otra y pasarle toda la información. Entonces ahí es muy útil los skills. Los skills básicamente es decirle, tal cual, puedes decir eso como habilidad o como skill, funciona igual. Créame un skill de toda la información que hemos hablado.
por ejemplo. Y él lo que va a hacer es, va a analizar toda la ventana y va a sacar al decirle skill, lo que lo va a sacar, de hecho ya lo está sacando en un código especial que se llama Markdown, lo va a sacar de una forma que la IA es como mejor lo entiende. Es decir, tú evidentemente puedes copiárselo y pegárselo, también lo va a entender, pero en la forma más eficiente de que lo entienda es esta. Entonces, esto lo podemos copiar, meterlo en un fichero de texto y en el momento en que lo queramos utilizar, volver a pasárselo en otra ventana. Lo bueno que tiene esto es que si tenemos ahora mismo, es un trozo muy pequeño, pero si tenemos una sesión larguísima, enorme, él lo que va a hacer es estructurar la información de la forma correcta para que él se acuerde de todo, de las cosas importantes y se vaya, digamos, haciendo experto. Y en cualquier momento que se lo arrastres a una ventana, vamos a hacer ahora. Es decir, yo aquí, por ejemplo, voy a hacer todo el proceso, pues se lo podía pegar directamente, pero para que veas que es muy sencillo. Es decir, lo puedes hacer en Word, lo puedes hacer en un documento de texto, da igual. Yo ahora lo guardo. ¿Y por qué lo guardo? Porque aparte de esto, después lo vamos a utilizar para otras cosas. Existe nuevo documento de texto. Vamos a poner otro nombre. Listo. Vale, entonces tenemos por aquí Skill 1. Entonces, si ahora nos vamos a otra ventana y desde aquí le cargamos el archivo, simplemente le digo vamos a continuar. Vale. Y a partir de ese momento, él ya sabe toda la información que tiene que saber. Esto, aparte de ser útil para esto, es útil para una cosa que vamos a ver ahora, que es los GPTs. Los GPTs son como pequeños agentes especializados en una cosa. Entonces, es muy interesante que si, por ejemplo, tenemos una tarea que hacemos habitualmente o un proceso que necesitamos hacer muy a menudo, en vez de tener que estar haciendo estas cosas o tener que explicarle todo, tengamos ya como un pequeño chat GPT que ya sea experto en eso. Entonces, para eso están los GPTs. De todas formas, bueno, antes de llegar a eso, ya os he explicado los skills, ahora quería explicaros los workflows. Los flujos de datos, vamos a volver aquí. Bueno. Si los skills dan conocimiento, los flujos de datos son la forma en la que debe pensar la inteligencia artificial. Estos dos conceptos están diseñados para trabajar juntos. Uno es, digamos, la memoria y otro es el comportamiento. Entonces, los workflows funcionan un poco igual que los skills. Se crea un fichero de texto en el que bueno, se puede crear de varias formas, pero por ejemplo, se puede crear un fichero de texto en el que se define cómo quieres que se comporte. Por ejemplo, a la hora de analizar, lo que estábamos hablando, una reforma. Quiero que primero te vayas a Internet, mires los precios de las reformas en Coruña, quiero que mires dónde podría comprar los materiales, quiero que mires qué profesionales están disponibles. Entonces se van creando como un flujo de trabajo. Eso todo se lo pasas y a partir de ese momento él va a trabajar así siempre. Entonces, los workflows lo que te hacen es que no tengas que estar constantemente atándolo en corto. Básicamente puedes ir explicándole las cosas una sola vez y ya le quedan claras. Para que después podemos utilizar todo esto en la práctica para lo que os hablaba los GPTs. Entonces, voy a principio la presentación. Vale. Los GPTs y los agentes. Vamos a ver. Dentro de lo que es ChatGPT, aparte de poder hablar con él, se pueden hacer lo que se llaman unas agrupaciones que se llaman proyectos, en los que se pueden poner chats que se dediquen todos a lo mismo, es decir, que traten más o menos de lo mismo. Y los GPTs, como os he dicho, son los que son, digamos, los expertos en ciertas cosas. Entonces, luego lo que se puede hacer es combinarlos. Entonces, vamos a ir por partes. Vamos primero a ver la parte de los proyectos.
que vienen aquí, esta parte de aquí, que se llama proyectos. Yo aquí tengo uno. Entonces, como veis aquí, están los 3 chats que he creado ahora. Y luego aquí en proyectos, yo por ejemplo puedo crear un proyecto que se llame Reforma. Vamos a seguir con lo que estamos haciendo hasta ahora. Y me va a aparecer ahora aquí Reforma. Bien. ¿Qué pasa con esto? Esto tiene varias cosas importantes. La primera, todos los chats que se creen en Reforma, ChatGPT los conoce entre sí. Es decir, si yo ahora me pongo a hablar en una ventana sobre la reforma de las ventanas de la casa y en otra sobre las paredes, los puede relacionar, porque digamos que tiene el conocimiento de todos los chats que se vayan creando aquí. Eso también se puede forzar en los chats generales. Hay una opción en la configuración que permite hacerlo, pero el problema es que cuantos más chats tenga, más digamos que dispersa la información. Es mejor concentrarla en pocos chats dedicados todos a lo mismo. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, le digo, quiero hacer reforma de las ventanas, automáticamente ya me va a crear un chat, pero me lo va a crear dentro de reforma y ya me pone reforma de ventanas. Ahora yo podría ir aquí, abrir otro, que sea cambiar puertas. Voy a trabajar por separado con todos, pero al mismo tiempo él va a conocer todo lo que estoy haciendo en uno y en otro. Y aparte, como tenemos un skill que hemos creado en su momento con la información del piso, aunque en este caso tenían poca, hay una sección aquí que es fuentes. Fuentes lo que permite es añadir ficheros, como pueda ser un presupuesto, por ejemplo, como pueda ser los datos que tenemos de la casa, que vamos a añadir aquí. A ver. Ya lo ha cargado. Entonces, a partir de ahora no solo tiene el conocimiento de los chats, sino que tiene el conocimiento de lo que haya dentro del skill. Y igual que tenemos el skill, si por ejemplo tenemos un presupuesto, yo aquí creo que tengo uno de ejemplo. No. Presupuesto de materiales de reforma. Vale, esto básicamente es un presupuesto ficticio de materiales de vivienda. Y esto también se lo podemos pasar. Y automáticamente lo que va a ser es que si esto, por ejemplo, es el presupuesto que nosotros hemos pactado con una empresa, podemos pasárselo y a partir de ese momento tendrá el conocimiento también de esos precios y podrá hacernos cálculos. Entonces, ya lo tenemos también metido. Entonces ahora podríamos preguntarle y decirle, según el presupuesto, ¿qué coste tendría la reforma del salón? Un poco genérico, habría que darle mucha más información, pero pone, ves, buscando contexto en el proyecto. Entonces, bueno, hace una estimación, bueno, como no le he dado medidas, hace más o menos la estimación. Cuando hace referencia al presupuesto ya lo pone, ya pone que aquí ha hecho referencia al presupuesto, es decir, ha cogido los precios que tenía el presupuesto y a partir de ahí hace todos los cálculos, pues con eso. Hay una cosa, tal como está respondiendo muy genérico, porque bueno, yo lo tengo configurado genérico, hay una cosa que os comenté antes también, que bueno, me la salté un poco por el tema de que andamos un poco justos para ver todo, que es el tema de la configuración. La forma que tiene de responder esto con emoticonos o con la forma de tal se puede modificar para que sea más breve, para que sea más conciso, sea más profesional. Eso dentro de lo que es la configuración que se va desde aquí, desde donde está la cuenta, tiene una opción que es configuración. Personalización no le hagáis ni caso porque desde configuración se puede llegar igual a personalización. Lo importante es configuración, que aquí es donde tiene todo. Y entonces, dentro de configuración, en la personalización, yo lo tengo puesto estilo amigable, pero bueno, se puede poner, como veis, también hay profesional, peculiar, bueno, varios tal. Lo que hace básicamente es que no se enrolla tanto y te va directamente al grano si le pones profesional. También le puedes calibrar otros parámetros, pero bueno, básicamente ese
Es uno de los que más podéis notar. Luego, también le podéis, si por ejemplo vais a utilizar información siempre la misma, es decir, por ejemplo, sobre vosotros, aquí lo podéis personalizar. Podéis ponerle el nombre, podéis ponerle a qué os dedicáis y ponerle cosas sobre vosotros que queráis que sepan. Y luego también podéis gestionar su memoria. El tema de la memoria, ahora que por ejemplo hemos hablado de los proyectos, la memoria de ChatGPT está dividida en varias partes. Hay una parte que es la memoria que recuerda del propio chat, es decir, de lo que se está hablando. En el caso de los proyectos, o si así está configurado, de los otros chats, es decir, va extrayendo información de todos los chats del propio proyecto, o si lo tenemos configurado de todos los chats que hemos tenido. Y luego tiene otra memoria, que es esta memoria de aquí, la memoria de referencia. Esta memoria, bueno, yo ahora solo tengo puesto esto. El usuario prefiere respuestas directas y sin relleno. Esto básicamente es, si en un momento determinado hay alguna cosa que queréis que recuerde siempre, en cualquier situación, irá aquí. ¿Cómo se gestiona esto? La forma más fácil es decírselo directamente. Memoriza que quiero respuestas rápidas y directas. Él automáticamente lo que va a hacer es, bueno, se va a echar un momento y te va a poner memoria guardada. Ahí está, memoria actualizada. En ese momento, esto que le hemos dicho le queda guardado para siempre. Su comportamiento se va a moldear en función de estas memorias. Esta memoria tiene prioridad sobre otras memorias. Entonces, es una opción de personalización interesante. Está disponible desde la versión, creo que 4. Pero ahora, claro, como se ha diluido un poquito con otro tipo de memorias, pues esta no se suele usar tanto. Pero sí es útil para que recuerde cosas específicas y en cualquier situación, porque esto lo va a tener en cuenta siempre. Bien, respecto a los proyectos, volvemos otra vez al proyecto. Otra cosa interesante que tiene es que si estáis trabajando en un proyecto y en un determinado momento le dais información adicional y queréis que esa información, aunque borréis el chat, porque si borráis el chat, evidentemente, esa información ya no la va a recordar. Pero si, por ejemplo, ahora le digo, el salón tiene 30 metros cuadrados. Vale. Con esa información me va a hacer un recálculo. Si, por ejemplo, ahora nos interesara que este recálculo ya lo tuviera en cuenta para siempre, independientemente de que después borremos el chat, tiene una opción aquí que es añadir las fuentes del proyecto. Al darle aquí, te pone añadir fuentes del proyecto. En ese momento, lo que hace básicamente es añadir, en reforma, vamos a tener una nueva fuente que ha creado con esta información que le hemos dado y la respuesta que nos ha dado. Y a partir de ese momento ya la tiene en cuenta independientemente de que borremos los chats. Vale. Luego, sin entrar más en la parte de proyectos, porque bueno, esto después tiene opciones para profundizar mucho más. Hay una parte que también es interesante y que además viene un poco a colación de esto, que es la parte de aplicaciones. Vale. Aplicaciones se puede utilizar desde los proyectos, desde los chats, desde cualquier sitio. Y lo que hace es potenciar tanto lo que hemos hablado ahora como los chats normales. Esto lo que hace es conectarse con otras aplicaciones. Entonces, es particularmente interesante con las de, bueno, tiene las de Lifestyle y las de productividad, pero dentro de productividad tiene una que es muy interesante, que es la de Gmail y la de Google Calendar. Vale. La opción de Gmail lo que hace es conecta con el correo electrónico, con tu correo electrónico. Entonces, yo creo que ahora mismo la tengo, sí, ya la tengo configurada. La voy a desconectar. Bueno, no sí, la desconecto para que veáis todo el proceso. Esto sería como se vería desde cero. Entonces, al darle a conectar, básicamente, bueno, te avisa de que se va a conectar con Gmail y te va directamente a la autenticación de tu cuenta. Bueno, si tienes varias cuentas, puedes poner la que quieras. Yo voy a poner la misma que utilizo para... Me va a pedir la verificación. Un segundito. Vale. A partir de este momento ya tengo ChatGPT vinculado con Gmail. Y a partir de este momento, ya sea desde el chat o ya sea desde los proyectos, yo puedo gestionar mi cuenta de Gmail y relacionarla. Entonces, voy a ir a un nuevo chat para
no liarnos. Y ahora lo que hacemos aquí para utilizarla es al darle al más e ir a más, nos aparece Gmail. Vale. Bueno, a mí me aparece más porque yo tengo más configurados, pero Gmail. Bien. Y en este momento le puedo decir, tengo correos de hoy. Él se va a conectar con Gmail. Sí, tienes correos de hoy. Vale. Me va a dar un resumen. Vale. Y yo con esto puedo, pues, por ejemplo, decirle, mira, el del Santander, borra. Me va a pedir confirmación siempre, por seguridad. O cosas un poco más tediosas si tuviéramos que hacerlas manualmente. Mueve los correos de LinkedIn a una carpeta separada. Lo que va a hacer es básicamente buscar todos los correos que tengo de LinkedIn y crear una etiqueta si no la tiene, que yo creo que en esta ya la tengo, y moverme todos los correos, básicamente. Puede hacer básicamente prácticamente cualquier cosa. Puede enviar correos, puede enviar, puede resumirte correos, puede enviarte un correo tipo mándame este correo en inglés diciendo tal cosa, no sé qué, y ya te lo manda él, simplemente le dices a dónde y ya te lo manda. Etcétera, etcétera. Entonces, esto, por ejemplo, aplicado al proyecto de reforma, pues nos permitiría, pues, por ejemplo, vincularlo con una carpeta relacionada con este trabajo de reforma que estamos haciendo para enviarle correos, pues, al albañil, a la empresa que nos lleva el tema de las ventanas, etcétera, etcétera, o incluso filtrar por los correos que hemos recibido relacionado con ese tema. Otra opción que también es muy, muy potente y muy interesante es la del calendar. El calendar lo que permite básicamente es añadir tareas al Google Calendar, modificarlas e incluso relacionarlas con otras cosas. Entonces, ChatGPT tiene su propia forma de gestionar las tareas. Si tenemos marcado Google Calendar, va a utilizar Calendar, pero si no lo tenemos marcado, él también tiene un gestor de tareas. Si tú le dices, por ejemplo, recuérdame mañana a las 10 de la mañana ir al médico, él lo que va a hacer es, como bueno, ahora le he quitado la vinculación con Google Calendar, él lo que va a hacer es crear su propia tarea y mañana a las 10 de la mañana nos va a enviar un correo a nuestra cuenta vinculada con ChatGPT diciendo que tenemos que ir al médico. Aparte, si lo tenemos en el móvil, también nos manda una notificación desde la aplicación. Entonces, si no utilizáis Google Calendar, tampoco es necesario. ChatGPT tiene opciones para poder gestionar todo el tema de las tareas. Puedes ponerle incluso, como entiende el lenguaje natural, puedes decirle, mira, avísame dentro de 5 minutos, avísame el próximo lunes, avísame cada 15 días. Él lo va a entender y lo va a procesar. Y en cualquier momento le puedes decir, dame la lista de tareas que tengo pendientes, que tengo 6 pendientes. Y bueno, te lo va a decir en plan tal, solo tienes una tarea pendiente, ir al médico a las 10. Vale. Puedes decirle ahora, por ejemplo, le voy a decirle, para no tenerla, le voy a decir, bórrame esa tarea. Y con esto ya queda borrada. Si usáis Google Calendar, mejor con Google Calendar, porque con Google Calendar tiene un montón de opciones, tiene todas las opciones que tiene Google Calendar y funciona muy, muy, muy bien. Vale. Vamos a volver a la presentación. Si encuentro. Vale. Hemos visto un poco así por encima los proyectos, porque bueno, esto daría para ya una clase sola eso. Ahora vamos con lo que son los GPTs, lo que son los agentes especializados. Y dentro de lo que es los GPTs es esto que está aquí. Para verlos o incluso para crearlos tenemos la opción Explorar GPT. Este que pone aquí de autoridad es uno que tengo yo hecho.
Entonces, los GPTs funcionan un poco aquí como funciona una tienda. Bueno, son la mayoría gratuitos, pero funciona como una tienda. Tiene una lista de GPTs creados por otras personas que han decidido publicar, porque tú cuando creas un GPT puedes publicarlo, puedes utilizarlo solo para ti o puedes compartirlo con X personas. Entonces, si buscáis dentro de los GPTs vais a encontrar prácticamente de todo. Es decir, si por ejemplo buscáis abogado, seguramente habrá 500.000 personas que han hecho ya un ChatGPT especializado en temas legales. Bueno, como evidentemente se ve aquí, ley de contratos de España, uno de estrategia, bueno, de la ley de contratos en Argentina. Bueno, la gente va creando sus GPTs y esto lo que son, digamos, ChatGPTs especializados que han sido entrenados específicamente con información para ser expertos en algo. Son mucho mejores, evidentemente, que el ChatGPT normal para esos temas en particular. Pero nosotros a lo mejor no encontramos lo que nos cuadra y queremos crear uno propio. Para eso tenemos aquí crear. Y crear un GPT es bastante fácil, no tiene mucha dificultad. Nos vamos a configurar, le ponemos un nombre, vamos a crear un especialista en reformas. Le damos una descripción, GPT de reformas. Y aquí le damos unas instrucciones, que básicamente las instrucciones es decirle cómo queremos que se comporte, lo que antes hablamos, un workflow. Podemos decirle algo muy sencillo, como decirle actúa como un experto en reformas. Esto sería, bueno, algo muy simple. Lo normal es que hayamos trabajado previamente con GPT, hayamos creado nuestro propio flujo de trabajo y se lo hayamos puesto aquí y a partir de ese momento trabaja exactamente como lo digamos que quieras, como queramos que trabaje. Iniciado esta conversación, esto lo dejamos dejar vacíos, cómo nos saluda, cómo va a empezar las conversaciones y luego tenemos conocimiento. En conocimiento yo lo que le voy a hacer es voy a cargarle el skill que creamos antes, que sigue siendo muy cutre, pero si este skill lo hubiéramos, bueno, lo cargamos veces, ahí está. Si este skill lo hubiéramos desarrollado tal como hablamos en varias sesiones, lo que acabamos de crear es un GPT totalmente orientado y que ha aprendido todo lo que hemos estado desarrollando con él. Vale. Una vez le hayamos puesto esto, le damos a crear, le decimos quién queremos que lo pueda usar, le podemos decir que solo nosotros, le podemos decir que son las personas que le pasemos un enlace que nos generaría o moverlo directamente a la tienda, que sería para que todo el mundo pudiera utilizarlo. Le voy a dejar en solo yo. Y a partir de ese momento ya me va a aparecer en la esquina izquierda el nuevo GPT que he creado. Bueno, de todas maneras nos da un enlace por si queremos ir directamente al GPT, pero no haría falta porque ya nos va a aparecer aquí. Ya tenemos aquí especialista en reformas. Al pinchar en especialista en reformas, automáticamente ya empezamos a hablar con el especialista en reformas. Sería como un chat, igual, exactamente igual. Lo podemos saludar, podemos hablar normal con él, solo que tiene, de hecho, la forma de contestar ya va específicamente a lo que ya sabe hacer. Esto tiene mucha potencia según le vayamos alimentando información, porque este GPT lo podemos ir haciendo cada vez más experto. Es decir, no hace falta que lo hayamos creado y lo dejemos así. Podemos volver otra vez a mis GPTs, aquí. Me aparecerá en la lista de los que tengo y veo que tengo aquí uno que se llama especialista en reformas y aquí podemos seguir trabajando con él. Espera. Ir a donde no debo. Vale, aquí, en el lapicito. Y aquí podemos después, si ya tenemos más información que meterle, podemos añadirle más archivos, podemos meterle más documentación, podemos hacerlo cada vez mejor. Y cada vez tendremos un GPT más especializado en eso, sin que nos interfiera con todo lo demás que trabajemos en GPT. Que por cierto, también le podemos decir si queremos que trabaje en Instant Thinking, por defecto decide él, pero si queremos que, por ejemplo, este sea siempre piense, se lo podemos forzar aquí. Vale. Y ahora, ambas cosas que tenemos, una base de conocimiento que tenemos en el proyecto de reforma, y un experto,
podemos combinar ambos. Es decir, ahora tenemos un proyecto de reforma en el que podemos hablar con el chat GPT genérico, teniendo toda la información que le hemos pasado, o podemos, utilizando la arroba, al usar la arroba básicamente es para llamar tanto a las aplicaciones como a los GPTs, y si buscamos aquí vemos que tenemos el especialista en reformas. Al hacer esto, en vez de hablar con el GPT normal dentro del proyecto, estamos hablando con el experto. Entonces, digamos que estamos mezclando el conocimiento con el experto. Por una parte tiene toda la información pues, de nuestra casa, de los materiales, de no sé qué, y por otro lado tiene la forma de trabajar. Entonces, todo lo que hablemos con esta versión de GPT combina ambas cosas. Y esto es lo más potente, porque bueno, en este ejemplo estamos muy justos de tiempo para hacer todo el desarrollo, pero si no, podríais ver la diferencia que hay entre combinar estas dos herramientas y utilizar un GPT normal. Es muy, muy diferente. Esto aquí básicamente me estoy saltando algunas cosas sobre las características, pero bueno, es un poco en resumen lo que os he contado. La combinación, bueno, y luego está el modo agente. No me voy a expandir mucho con el modo agente porque es básicamente lo que hablamos antes. El modo agente la diferencia que tiene es que normalmente tú cuando trabajas con ChatGPT tiene una peculiaridad y es que GPT no toma iniciativa. Tú le preguntas una cosa y él te responde. Fin de la historia. Los agentes no funcionan así. Los agentes lo que hacen es básicamente tú le das una tarea y él se queda haciéndolo. Puede tardar 5 minutos, una hora, un día. Suele ser para tareas complejas. Entonces tú le puedes pedir desde que te diseñe una página web hasta que te haga una investigación buscando en todas las fuentes de Internet sobre algo. Los agentes básicamente lo que hacen son tareas avanzadas. Hay una variante de esto que no es un agente, que es lo que se llama la investigación profunda, que os voy a enseñar ahora solamente para que veáis lo que es, porque si yo, por ejemplo, os hago un ejemplo de investigación profunda, tardaríamos como la última vez que hice una, me tardó hora y media. Entonces no nos daría tiempo que veáis el resultado de una investigación profunda. Pero la investigación profunda, que sería, bueno, una versión muy reducida de esto, sería esto de aquí. Lo podemos poner desde aquí, desde investigación avanzada, desde el más de aquí o desde el más de aquí abajo. Espera, vamos a crear un nuevo chat, que no me confundan las cosas. Investigación avanzada. Vale, si marcamos investigación avanzada, esto no es agéntico, es decir, no se va a poner a hacer cosas por su cuenta, pero sí lo que hace es hacer una investigación que le va a llevar su tiempo. Entonces, esto básicamente funcionaría como la pregunta que le hicimos antes de cuál es la mejor ciudad de Europa, pero en lugar de que él busque en su base de datos o busque en Internet, lo que va a hacer es tomarse su tiempo, buscar en un montón de páginas, comparar los datos, hacer valoraciones, hacer análisis y al final dar un resumen completo y detallado. No se suele usar para cosas tan simples como eso. Funciona muy bien, por ejemplo, si queremos hacer una investigación sobre algo. Imaginaos, por ejemplo, que tenemos la última reforma laboral. Pues si aquí le decimos, por ejemplo, estudia la última reforma laboral de España y dame un informe detallado. Lo que va a hacer es que al estar en modo investigación profunda no nos va a dar una respuesta directa, nos va a dar un plan de trabajo, que es lo que pone aquí. Esto nos cuenta un poco lo que él considera que tiene que hacer. Entonces, él dice, vale, voy a recuperar textos legales y oficiales del BOE, voy a revisar el análisis de sindicatos y patronales, voy a examinar las sentencias de sanciones judiciales relevantes, comparar cambios clave en la normativa laboral anterior, redactar un informe detallado con las implicaciones prácticas y bibliográficas. Si nosotros queremos añadir algo más o quitar algo más, en editar le podemos decir, añade también comparativa con otras reformas europeas.
Y él lo que va a hacer es modificar el plan y añadirnos lo que le hemos pedido que meta mayores. Y se pone a investigar. Vale. Esto le va a llevar, pues, tranquilamente 1 hora o 2. Es decir, ya digo, la última vez me llevó una hora y media hacer una investigación que era mucho más simple que esta. Y lo que nos va a dar al final es un informe de a lo mejor unas 15 o 16 páginas con un montón de detalles, con gráficas, con tablas sobre el tema que le hayamos dicho. Esto es genial para luego crear skills, para crear habilidades que luego le podamos dar a nuestro GPT. Por ejemplo, en el tema de reformas, le podemos decir que nos investigue sobre cómo están las reformas en el año 2026, cuáles son las técnicas más habituales, según el tipo de edificio, según la zona, y lo que nos va a ver es hasta, por ejemplo, las normativas del ayuntamiento, tarara y tarara. Entonces, con esto podemos crear un skill que luego haga experto incluso a un GPT. Esto lo podemos dejar así porque lo que tiene GPT que os comentaba antes es que tú puedes, mientras él está investigando, que es esta lucecita azul, este puntito azul, cuando está haciendo algo con el puntito azul es que está trabajando en otra ventana, nosotros lo dejamos a su aire, cuando termine nos va a aparecer aquí una notificación que ya ha terminado y podemos volver a la ventana o en cualquier momento ver lo que está haciendo, pero nosotros podemos seguir trabajando en paralelo. Entonces yo voy a dejar que investigue tranquilo y vamos a volver a lo que son los agentes. Los agentes, hay 3 tipos de agentes, por hacer una clasificación un poco para simplista. Las versiones de ChatGPT, la gratuita y la Go, no tienen el modo agente per se, es decir, no tienen un modo agente específico, no tienen un menú de modo agente. Lo que le puedes decir es actúa como un agente y lo que te hace es algo parecido a una investigación profunda o a un análisis profundo. ChatGPT Plus sí que ya tiene el modo agente nativo, que es este de aquí. Yo tengo la versión Plus, entonces a mí me va a aparecer este menú que a los que tienen la Go y la gratuita no les aparece, el modo agente. El modo agente está muy limitado. El modo agente normalmente en la versión Plus, si no recuerdo mal, te da cada mes, puedes utilizar 20 agentes. En la versión Pro ya puedes utilizar 200 veces el agente. El agente, la diferencia que tiene con lo que hemos visto ahora es que tiene su propio, digamos, entorno, tiene su propio navegador, puede trabajar de forma independiente. Entonces, lo que puede hacer a mayores, que no hace la investigación profunda, es que aparte de investigar puede interactuar. Puede decir, pues por ejemplo, vete a YouTube y búscame vídeos sobre inteligencia artificial y ponme en el minuto exacto en el que habla de ChatGPT. Entonces él se va a ir a YouTube, va a buscar vídeos, va a buscar el sitio exacto, va a analizar y cuando lo encuentre te va a posicionar ahí y te lo va a mostrar. ¿Vale? O por ejemplo, estos son mis datos, relléname este formulario. Él se va a ir a la página web, vas a verlo ahí en la pantalla. Y va a rellenarte los datos y se va a buscar la vida para encontrar la manera de rellenarlos. Se va a echar un huevo de tiempo, por eso ahora tampoco puedo enseñaros un modo agente funcionando porque normalmente lo que hace es básicamente estudiar la página y empezar a probar hasta que encuentre la manera de hacer las cosas, pero está pensado para que tú lo dejes ahí, te vayas a dormir y a la mañana siguiente veas lo que ha hecho, básicamente. Y luego el modo agente más avanzado es el que os comentaba antes, el Codex, que lo instalas en tu ordenador y no solo te permite interactuar en Internet, sino con tu propio ordenador para hacer cosas. Te puede crear una hoja Excel, te puede crear un Word, te puede editar, bueno, te puede hacer de todo. Pero a mayores, Codex lo hacen en el ordenador local. Siempre te va a pedir permiso y te va a pedir que le digas una carpeta en la que quieres que trabaje, no va a coger todo tu ordenador y se va a poner a toquetear por ahí. Se va a acotar todo y te va a pedir permiso. Y bueno, en esencia, los agentes funcionan de esta forma. A ver si me da tiempo a hablar de lo siguiente, que me parece lo más interesante. El Images 2. Bueno, esta es que es la parte visual. A mí esta parte me gusta mucho y además la han sacado hace poco. Entonces, ChatGPT, bueno, tiene un sistema de imágenes que antes, digamos que cuando empezó, no era muy popular porque el de Google Nano Banana le pasaba por encima. Básicamente Nano Banana le da 1000 vueltas. Pero a mí siempre hay una cosa de Nano Banana que no me ha gustado y es que no tenía el modo Invite. El modo Invite lo que hace es que básicamente tú cuando editas una foto, si tú por ejemplo quieres quitar algo de una foto, en Nano Banana y en la mayoría de las aplicaciones comerciales tienes que hablarle, decirle, mira,
esto es una foto de lo que sea y quiero que me quites ese cubo que está ahí detrás o esa persona que está detrás. En el modo InPaint lo que hace es que tú le marcas la zona que quieres que toque y no tienes que explicarle nada. Le dices, borra esto. Le seleccionas lo que quieres y lo borras. Y eso se lo metieron en Imax 2. Me imagino que Nano Banana, cuando salga la nueva versión, se lo meterán también, porque la verdad es que es muy útil. Entonces, esto llevado a la práctica, vamos a quitar el modo gente. Vamos a crear una imagen cualquiera. Dame una imagen de una persona, una plaza política. Bien. Esto le lleva un poquito de tiempo para generar la imagen. Las genera de muy buena calidad. Y otra cosa de las que le han metido nuevas es que antes las imágenes se creaban todas de la misma forma. Ahora se pueden crear con el modo Instant y con el modo Thinking. El modo Instant, que es el que yo he elegido ahora, te genera una imagen en función de lo que tú le has dicho. El modo Thinking razona lo que tú le has pedido y te da 4 opciones, no una. Entonces, bueno, me ha creado esta foto y lo que os comentaba del InPaint es lo que es la opción editar. Cuando le damos editar, nos pasa a este sistema y nos da opciones de cambiar la relación de aspecto, que eso sí que ya lo tenía Nano Banana, que es para si queremos que sea a lo largo, a lo ancho, es decir, cuadrada, rectangular. Y luego nos da la opción de seleccionar. Seleccionar nos permite, pues, por ejemplo, marcar la zona que nosotros queremos editar. Y lo que hace es trabaja con esa máscara, trabaja con la parte que nosotros le hemos dicho que edite. Bueno, no siempre lo hace perfecto, pero bueno, en general funciona bastante bien. Otras cosas que hacen especiales a I+2 y lo que ha hecho que yo para mí sea el mejor con diferencia, bueno, para mí, para mucha gente, es que no solo permite crear fotos, sino permite crear panorámicas. Puedes crear entornos completos en 360 para utilizar incluso en gafas de realidad virtual o incluso convertir una foto que tienes para que imagine el resto de la foto o que le pases varias partes de la foto y te las convierte en una imagen 360. Bueno, se ha pasado un poco de frenada, le tenía que haber dicho que seleccionara solo estos porque me ha quitado a toda la gente. No me ha dejado a nadie. Bueno, normalmente sí, le tendría que haber dicho que solo coja la parte seleccionada, si no, a veces se toma. Pero bueno, aquí también es importante ponerle el modo thinking, porque con el modo instant, digamos que no piensa mucho, como bien dice. Entonces, ahora lo que le puedo decir, por ejemplo, para lo que os comentaba ahora es, créame una imagen en 360 grados de la torre de Pisa, Italia. Y luego, una vez que la genere, le podemos introducir elementos. Podemos, por ejemplo, ponernos a nosotros ahí, si queremos, o podemos quitarle a la gente si la tiene, no sé cómo la va a generar. Pero lo más interesante de esto es coger, por ejemplo, fotos de paisajes que tengamos y crear entornos 360, porque luego hay unos visualizadores, tengo aquí uno para hacer una prueba cuando me lo haya generado, que permite visualizar las imágenes en 360 y son mucho más inmersivas. Vamos a ver. Bueno, al ser una 360 tarda un poquito más, pero te la crea. Ahí está. Bueno, aquí tal como se ve mal, pero ahora la vamos a ver cómo se ve en el entorno 360. Vamos a descargarla. Escritorio. Y ahora vamos a cargar la imagen. Y aquí podéis ver que ha creado una 360 perfecta. Ahora podríamos meterle
dentro, bueno, podríamos cambiar elementos, podríamos aceptar esto. Tiene mucho potencial, por ejemplo, a nivel comercial, porque puede crear webs que visualicen, por ejemplo, en 360 la promoción de un producto, de un lugar. Pues, por ejemplo, si queremos meter la foto de un coche que queremos vender, pues lo podemos meter en un sitio que quede bien en 360. Se pueden crear cosas muy espectaculares y eso es una cosa que en las anteriores versiones no hacían nada bien. Y este realmente lo hace muy bien. Hay otra cosa muy interesante que tiene IMAX2, que es el tema de las imágenes fotorrealistas, que es muy bueno creando fotos reales. Por ejemplo, para crear avatares para promocionar productos o para, si queremos crear un influencer virtual. Es decir, básicamente a nivel comercial tiene muchas posibilidades. E incluso tiene mucho potencial a la hora de, por ejemplo, si queremos que imagine el diseño de una web que queremos crear. Por ejemplo, créanme la imagen de una web para venta de camisetas. Bueno, lo voy a poner en plan muy genérico, esto habría que darle un montón de información. Y él lo que va a hacer es crearnos un boceto que después podemos utilizar en otras inteligencias artificiales para que nos cree a partir de ese boceto la página web, literalmente. O si no nos queremos ir a otras IAs, cogemos Codex, le pasamos esta imagen y nos crea la página web tal cual. De hecho, si no nos gusta, después le podemos ir cambiando cosas hasta que encontremos el modelo que más nos gusta y luego pasárselo a Codex y decir, hala, hazme la página web. Bueno, esto le va a llevar un poquito, pues estará con el punto azul un ratito. Vale. Bueno, y un pequeño resumen, porque ya nos pasamos 15 minutos de la hora. Eh, bueno, el resumen de todo esto básicamente es que ChatGPT es una herramienta súper potente, pero es una herramienta que necesita mucho mimo. Es una herramienta que necesita dedicarle tiempo, sobre todo al principio. Una vez que la tenemos configurada a nuestro gusto, es muy potente y sobre todo cuando entendemos su funcionamiento, podemos hacer prácticamente de todo a nivel de trabajo o a nivel de crear nuestra propia empresa, por ejemplo, nos puede ayudar un montón. Y en temas personales también. Pero es importante entender las partes que tiene, porque normalmente la mejor manera de sacarle potencia es coger todas las partes que tiene y combinarlas. Y el problema de eso es que hay que entender cada parte por separado antes de poder combinarlas. Pero una vez combinadas, eh, se pueden crear cosas alucinantes. Se me ha quedado, por ejemplo, en el tintero el modo Canvas que permite trabajar en tiempo real con un documento, editarlo, que también tiene mucha potencia respecto a las cosas que hemos hecho, pero es que es muy justo. Tantas cosas. ChatGPT es una herramienta que daría para una charla de 5 horas. Entonces, bueno, lo que me gustaría es que os quedaréis con la idea general de las cosas que tiene para que luego podáis profundizar un poco en ellas, incluso con el propio ChatGPT. Vamos a ver si ya acabó con la imagen para que podáis verla. Ahí está. Nos ha creado la landing page de una tienda de camisetas. Incluso nos ha metido el carrito para que funcione como tienda virtual. Esto podría ser perfectamente un boceto que le podríamos pasar a la propia inteligencia artificial para que nos generara esta página de forma real, utilizando incluso las propias imágenes que nos ha creado aquí. Podríamos después hacer pequeñas modificaciones y con un par de días de trabajo encontrar una cosa que seguramente nos iría bien. Bueno, ¿preguntas? Antes de que me extienda más. Bueno, me preguntan por el chat si se van a pasar las diapositivas. Sí, las publicaremos las diapositivas para que podáis verlas, porque la verdad se han pasado a toda leche y entiendo que todo ha sido muy denso, pero es difícil concentrar todo esto en tan poco tiempo. Pero sí, se pasarán las diapositivas. ¿Alguna duda? Sí, yo tengo- Cuéntame. Cuando empezamos la charla, hablaste de que la IA, chat, hablaste del año 2000, del 2026, del 5.5, que si tenemos que pedirle información a un 2,
5.4 está claro que si eso posteriori no la va a tener. Es así. Sí, a ver, sí, perdona, sí, sí. No, entonces entiendo que lo lógico es que siempre tratemos de trabajar con la mayor actualizada. O sea, pero no, vamos a ver, pero es que no siempre se puede trabajar con ellas, ese es el problema. El tema es que ahora mismo estamos en la 5.5, pero la 5.5, por ejemplo, para los planes gratuitos, prácticamente está limitada a 5 interacciones cada 3 horas, pero bueno, un límite brutal. Ya te tienes que bajar a la 5.4 o a la 5.3. Entonces, a veces no tienes elección. Claro, lo ideal siempre es trabajar con la última, evidentemente, pero según el plan que tengas y según la intensidad que le des de trabajo, no va a ser una elección. Con lo cual, siempre es mejor que coteje todo con Internet y que te muestre las referencias para que tú puedas asegurarte de que... ¿Dónde has sacado la información? ¿Cómo? Que muestra referencias de dónde Sí, extrajo la información. exactamente. Y entonces tú realmente puedes pinchar ya en esos enlaces y ya puedes ver si la fuente es fiable. Normalmente suelen ser fuentes fiables, pero incluso puedes decirle, mira, limítate a fuentes contrastadas para que ya no te meta paja por el medio. No lo suele hacer, pero... Bueno, yo no sé si algún compañero me quiere preguntar. Hay un momento determinado que cuando empezó el tema, así decirlo, te dijo, vamos directos al grano, sin anestesia. ¿Eso qué es? ¿Que ya está habituado con el tratamiento que tienes tú? Sí, es más o menos, es por cómo lo tengo configurado yo. ¿Cómo lo tienes configurado? Claro. Y aparte, bueno, yo le dije que me gustan las respuestas directas, que me gusta tal, entonces él lo tiene en cuenta. Yo eso lo puse en la personalización, porque si no, a veces, digamos que empieza a divagar un poco, empieza a contarte su vida. Y al final, pues... Ya para terminar. Si no me equivoco, después de aprender de nosotros, luego no te con nosotros. Es lo que puede... si puede aprender de nosotros o con nosotros. Puede aprender de nosotros y con nosotros, las dos cosas. De nosotros puede aprender en que nosotros le podemos instruir para que nos conozca y nos dé las respuestas mejor adaptadas a nosotros. Y con nosotros aprende porque, por ejemplo, el tema de los skills, de las habilidades, nosotros podemos ir haciéndolo cada vez más, que tenga más conocimiento sobre lo que a nosotros nos interesa que conozca. Y lo que no podemos hacer es que tenga conocimiento que para todos. Es decir, sería solo para nosotros, estaría limitado a nuestra propia configuración. Salvo en el caso de los GPTs, que tú podrías compartir el GPT con otras personas y compartir tu propio conocimiento. Ya esta por favor no lo digas ni nadie llama a la policía. Antes vimos que podíamos interaccionar con otra persona. Y además, eso sería posible que pusiera que mañana que con la policía entrase en esa conversación. A ver, hay tantas posibilidades de que eso pase como que lo hagas de otra forma diferente. Es decir, tú cuando... No hay protección de carácter, antes que si no se le daba acceso. Claro, tú tienes que invitar. Claro, pero si yo no invito ni a la policía ni al hacker, no entraría en esa conversación. Salvo que el hacker entre en tu ordenador, pero por otros medios. Es decir, si el hacker entra en tu ordenador porque tu ordenador no tiene seguridad, por ejemplo, no solo te entra en GPT, te entra hasta la cocina. Entonces, podría entrar en todo, claro. Pero digamos que no es GPT el causante. Es la falta de seguridad en equipo, claro. O que deja una ventana abierta o algo. Puede ser muchos causos, pero vamos, el hecho de que tú compartes una conversación con alguien, el único riesgo que te da es con esa persona. Si tú confías en esa persona y esa persona solo va a poder ver el chat que tú le compartas, no todos. Claro, solo ve lo que tú le compartas. Y hasta el momento en el que tú decidas cerrar esa conversación. Es decir, si tú eres el creador de la conversación, tú tienes el control de la conversación. Otra cosa es que tú, pues si estás en un grupo de trabajo en el que todos sois propietarios del chat, bueno, pero eso ya es un caso totalmente distinto. A ver, es una pena que es que no me da tiempo de enseñarlo, pero es muy divertido hablar una conversación a tres con ChatGPT por el medio. Es muy interesante. Pero bueno, porque al hacer, por ejemplo, tormenta de ideas con el chat de por medio, además el chat, digamos que detecta cuando quieren hablar con él o cuando estáis hablando entre vosotros, no se mete si no lo llamáis explícitamente. Es decir, está bien diseñado, muy bien diseñado. Me dijeron Mac, Apple o Windows para trabajar. Indiferente. No hay Indiferente.
Gemini o Chat. Esa es una pregunta más capciosa. No sé lo que tengo. Yo personalmente me gusta más Gemini en algunas cosas, pero por ejemplo en imagen, como os comentaba, para mí GPT hoy en día no tiene rival. Es que no lo tiene, literalmente no lo tiene. Gemini puede trabajar igual que... Gemini lo que tiene es que fue construido de una forma totalmente distinta a ChatGPT. Ahora ChatGPT intenta imitarlo, pero Gemini fue construido alrededor del ecosistema de Google. Y el ecosistema de Google es muy grande, tiene mucho conocimiento sobre, es decir, prácticamente el motor de búsqueda más grande del mundo es Google, tiene Google Maps, tiene todas las aplicaciones de su ecosistema y lo que han hecho es, le han dado a la IA toda esa información. Entonces, competir contra eso es complicado. Cuando estamos poniendo las imágenes en 360, bueno, VGR puedes verlo igual en 360 y puedes interactuar en el camino, no solamente en la imagen, sino que puedes tener interacción y verlo. Sí, y de hecho Google lo que tiene es que puede integrar, ahora integró Google Maps con inteligencia artificial y puedes incluso planificar rutas visualmente, o sea, claro, hay cosas que GPT para llegar a ese nivel no tiene infraestructura, es decir, evidentemente hay ciertas cosas donde Gemini gana. GPT hay algunas cosas donde también es más fino que Google. Es decir, yo, por ejemplo, en desarrollo, porque yo trabajo en informática, en desarrollo Google está para mí más adelantado que Gemini. Si tú quieres crear una página web, que Gemini, que ChatGPT, si tú quieres crear una página web, por ejemplo, Google te da unas opciones que, bueno, ChatGPT tiene, pero no llega a ese nivel, está mucho más maduro. Entonces, si hoy en día quieres montar un negocio, yo sinceramente cogería lo mejor de cada casa, porque puedes tener dos versiones muy económicas de ambas cosas y coger lo mejor de cada uno. Pero para establecer la comparativa entre ambas, eso es un tema muy personal porque depende de las necesidades de cada uno. Es decir, si tú tienes ciertas necesidades, te va a ir más Gemini y otras te va a ir más ChatGPT. Extracción de información. Ahí están iguales, porque realmente los dos consultan lo mismo. Lo que tiene Gemini es que tiene una infraestructura mayor, pero realmente la información es la misma. Sí, más o menos lo mismo. No hay gran diferencia. Nada. Déjame ver si hay alguna pregunta en el chat, porque... Bueno, hay una pregunta precisamente de lo mismo que acabas de decir tú, de ¿no crees que, por ejemplo, Gemini, al tener más recursos, es más completa que ChatGPT? Y bueno, respondo lo mismo que te responde a ti. Depende de las necesidades. Evidentemente, hay ciertas cosas en las que Google tiene más infraestructura que ChatGPT. Pero ChatGPT, hay algunas cosas en las que es para mí más bueno que Google. Entonces, yo lo que hago es combinarlas. Yo en general prefiero Google porque me da una infraestructura más amplia, pero yo prefiero combinar las dos. ¿Para qué elegir si puedes tener las dos? Entiendo que puedo tener las dos en una, ¿no? Sí, por supuesto. Puedes tener las dos y puedes trabajar con las dos al mismo tiempo. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Un placer.